Bienvenidos amigos a una versión más de Diálogos del siglo XX. Nosotros en esta oportunidad tenemos, como casi todos los sábados, un invitado especial o una invitada especial. En esta ocasión nos corresponde darle la bienvenida a un gran amigo de la generación del siglo XX para que él cuente sus experiencias a la generación del siglo XXI en múltiples facetas, porque nuestro invitado ha vivido en diferentes escenarios de manera muy intensa durante todo el siglo XX. Bienvenido a Diálogos del siglo XX, mi amigo y hermano Domingo Batista. Buenas noches, Agustín y Julio Fortuna, nuestro director general. Yo tengo un amigo que ha apellido Fortuna. Ajá, tienen cuarto los dos. No. Bueno, la fortuna de haber nacido. Magnífico, es grandísima, es buenísima. Es un honor para mí. Pocas veces a mí me han entrevistado, porque a mí es que me ha tocado entrevistar, sí. Y uno cuando está de este lado, sí. La situación es diferente, los nervios y cosas. Y yo no lo niego, yo padezco de fobia a los micrófonos cuando se trata de yo ser que responda a preguntas. Ya. Pero contigo yo me siento en confianza como hermano que son. Y nada, vamos a ver cómo van los diálogos. Tú sabes que el sentido de este encuentro con amigos que pertenecen a la segunda parte del siglo XX precisamente es ese, dialogar más que entrevistar y cuestionar, sino dialogar sobre algunas vivencias y aspectos que tanto tú como yo vivimos. Y es posible que yo te interrumpa y diga, no, Domingo, esos limoncillos de mano guayabo no eran de ese color, o te diga, esos mangos de guerra eran guerreros nada más, o eran de otra marca. Bien dulce. Exactamente, sí. Entonces, por eso se hace quizás un poco más empático, risible, lúdico, hacer este encuentro y no verlo como formalmente una entrevista. Una cosa que debo advertirte primero es de que es posible que muchas de las cosas que a lo mejor tú me preguntes a mí se me hayan de olvidar. Porque tú sabes que yo, el San Zenón de la pandemia que atravesó hace 2 años, me estuvo a llevar a mí y ya yo me estaba despidiendo. Muchos amigos. Si tú ves que yo no me acuerdo, es que el efecto del coronavirus te afectó un poco. Me afectó bastante. Ok. No, quiero que sepa. La gente no me daba que yo iba a surgir. A sobre ella, exacto. Salir de la nada. Pero tú sabes, Domingo, así como tú cuentas esa parte difícil de tu vida con el coronavirus y esos aspectos, había mucha gente en los chats comunicados, había mucha gente que sabía de tu padecimiento y estábamos orando, publicábamos, ¿verdad? Esos llamados, claro. Las oraciones jugaron su papel. Además de otra cosa. Sí. Hierba mala no muere. No, tú eres hierba buena. Tú eres una persona muy asequible, una persona muy cercana a todos tus amigos. Y es difícil encontrar una gente que, bueno, pueden aparecer 3 o 4, hablan de todo el mundo, que digan, no, que Domingo no me cae bien, pero es pero muy difícil. Porque tú eres una persona que te das a querer y estás siempre en disposición de compartir con tus amigos en buena lid. Y siempre me gusta servir, aunque no me llamen. Domingo, yo estaba... Tira el primer cajetazo. Sí, yo estaba desempeñando las funciones de presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, Abadina, 87-90. Y entonces tú eras una persona, un periodista de la parte deportiva en ese momento, pero que tú perfectamente puedes hacer el crossover, como dicen, a cualquier área de la comunicación, como estás ahora haciendo comunicación universitaria desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea, que tus facetas y conocimientos son sumamente profesionales. Entonces tú decías
cuando hacías una pregunta o cuando tú estabas conduciendo la conferencia de prensa con los medios y los periodistas en esos encuentros que se organizaban para anunciar, ¿verdad? Sí. El inicio del torneo o algún patrocinio X. La cerveza presidente. Entonces, domingo de... Exacto. Tú decías, bueno, aquí está el hijo de fulana de tal, o sea, de tu madre. De Doña Negra. Yo no nací en el barrio donde yo vivo, sino que yo nací en Gascue, sí, en la maternidad. Con eso, le dan una puerta a Cuchito Álvarez. Danos explicación, porque sí, eso es magnífico. Cuchito tenía, con todo eso de su generación, y los jóvenes como yo, y participábamos en esa peña que tenía los sábados en la mañana, después de las 10, sí, en el periódico El Nacional, en su oficina. Sí. Entonces, él estaba refiriéndole a Huellón, porque el Huellón y yo hicimos mucha empatía. Sí. Y él le dijo, no te dejes engañar, aunque tú eres muy tigre, le dice a Huellón, pero no te dejes engañar de Domingo, que es un tigre que nació en Gualey. Y yo, con la reverencia del jefe, exacto, que era mío, pero que yo tenía la virtud con él de que antes de él ser jefe mío, ya nos conocíamos, porque yo fui directivo de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa, y ese era el deporte de los 3 hijos de Cuchito, Álvarez. Sí. Y entonces empecé a conocerlo cuando el MPD, Movimiento Popular Dominicano, me mandaba a llevar las notas de prensa para que se le entregara a Cuchito y él la publicara en el Caribe. En el Caribe de Ornes. Sí, wow. La nota del MPD. En el Caribe de Ornes, Coacú. Pero que había, ahora no me llega el nombre, sí, pero ahorita me va a llegar. El hijo de Ornes. Ajá. La recibía la nota. Ya. Normalmente sí. Porque habían personas que eran amigas de él. Entonces, en ese entonces yo conocí a Cuchito. Sí. Y después, al paso, después de uno legalizarse, porque uno era clandestino. Sí. En la década de los 70, 80. 60. 60, 70, yo empecé el activismo político con apenas 10 años, a llevar las gomas que se iban a quemar en los microvítines. Sí. Allá en Gualey, en Guachupita, donde fuera el microvítine. Los guandules. Los guandules, Capotillo. Capotillo, sí. Villas Agrícolas. Villas Agrícolas, sí. Zonas dinámicas, para no decir difíciles. En esa época. Entonces, Cuchito Álvarez, en la peña de él, le dice a Bollón, mira, ese de los tigres de Gualey, nació en Gualey. Y yo le digo, respetuosamente, señor director, ¿usted me permite decir algo? Dice él, que, óigame, yo no nací en Gualey. Debo decirle que yo nací en Casco. Dice, mira, muchachito, ¿dónde tú vivías? ¿Con qué? Pero yo vivía cerca, yo nací cerca de su casa, el director. Dice, voy 5 pesos que tú no eres de... Dime, ¿en qué calle, en qué casa tú vivías? Yo le dije que yo vivía cerca, próximo a su casa. Y dice, vamos a aportar 5 pesos. Y dice, Bollón, yo lo pago por él. Ya. Una broma. Sí, una broma, sí. Y dice, dime, ¿dónde era que tú vivías? O casi al lado suyo. Al lado mío, pero ahí vivían lo que sé yo qué, lo que sé yo cuánto y cosas. Y yo nunca te vi por ahí. Digo, no, porque yo salí muy rápido de por ahí. Muy temprano. Dice, ¿dónde tú naciste? Digo, en la maternidad, que está ahí en Gascue, al lado de la casa por donde usted vive. Y todo el mundo se trabajaba. Y le dijo, Huellón, págame los cuantos que tú le dijo a Cuchito. Y le dije,
Ve, lo convencí de que yo nací en Gasco. Sí. Pero lo que no le dije fue que de Gasco me llevaron a vivir primero a la 18 de cerca del hipódromo del estadio Quiqueya. Sí, en el ensanche de la Fe. Sí. Yo me crié una parte de mis años en Gualey. ensanche de la Fe. Sí. De ahí mi mamá cayó en crisis económica y tuvo, por enfermedad y cosas, tuvo que hipotecar la casa donde nosotros vivíamos. Que era cercana a la casa, en la otra esquina. Sí. Y nosotros vivíamos en la 18101. Y en la casa del papá y la mamá de Amor Saite, Manolito Amor Saite. Sí, el dueño del famoso doctor de la clínica. No, él era familia de ellos. Ah, ya, perfecto. Pero el papá de Manolito Amor Saite, que fue gerente de cervecería, sí. Jefe de mercadeo. Sí, sí, sí. Y cuando yo conocí, cuando él me vio, pero tú eres el hermano de Wilson. Digo, sí, Wilson, porque prácticamente la familia de Manolito Amor Saite fue quien crió prácticamente a tu hermano, al que yo le seguía. Ya. Entonces, en esa época de yo estar en el Sánchez La Fe viviendo, mi mamá cayó en desgracia económica. Sí. Porque tuvo que hipotecar la casa y prácticamente la perdió. Lo que le dieron fueron como algunos 800 pesos por la casa, por lo que le quedaba y tuvimos que irnos. Primero mi mamá fue por donde está la iglesia de Cristo Rey. Eso sí. Por ahí se llamaba, y de ahí salió el nombre. ¿No eran los potreros de Venturita? Por ahí, no está. Los potreros de Venturita era para allá, para Villa Agrícola y Gualey. Villa Agrícola, Gualey, Capotillo, todo eso. Okay. Y las cañitas. Y las cañitas, después. Pero lo que yo te digo es que en ese tiempo, Corea, donde está la iglesia de Cristo Rey, ajá. Eso ahí se llamaba Corea, porque estaba fuera de los límites de la ciudad. Estaba fuera de los límites y en Corea se estaba peleando en la guerra de Corea. Sí, sí, sí. Y mi mamá fue a ver una casa que le iban a vender, pero no le gustó, porque no daban los cuartos. Y entonces le dijeron que fuera a Gualey, que ahí había terreno y que la casa costaban como 500 pesos o 600. Entonces a ella le habían dado 800 por lo que le quedaba y ella compró ahí en Gualey. Y ahí fue toda tu experiencia juventud. Antes de eso, una calamidad que me pasó fue que mi mamá se iba a trabajar a donde los ricos, a lavar, a planchar y cosas, y a cocinar, y ella llegaba después de las 7 de la noche. Y en mi casa no había dinero, todavía en la calle 18 de la Fe. De la Fe, no había dinero para pagar la luz eléctrica. Y en mi casa no. Y yo chiquito, tenía como 4 años, yo todavía me recuerdo, porque me dieron un lavado de estómago en un hospital que está ahí. ¿El Gautier? No, sí, el Gautier. Sí, cerca del hipódromo y el Quiqueya. Sí. Ahí me llevaron. Y fue que yo tenía tanta sed que yo vi una botella con agua. Ay. Me agarré y me embiqué. Y era otra cosa. Y era... ¿Tiner o alcohol? No, alcohol no. Gas. Wow. Y la madrina mía era la cuñada, la madrina mía era la mamá del esposo de la hermana de Leo Corporal. O sea, Noy era hermana de uno
que tenía amores con la hija de la madrina mía. Y la madrina mía te lleva al hospital. Arrancó, y mi mamá no había llegado. Y yo recuerdo que yo sentía cuando me estaban dando el lavado de estómago, sí. Y por suerte a esa madrina mía se llamaba doña Juana Uruguay. Excelente. Ella, Uruguay, el otro apellido no me acuerdo. Y sí. Entonces salvaste la vida. Salvé la vida en esa ocasión. Porque otras veces cuando tumbaron con el golpe de Estado a Bosch, a Juan Bosch, todos esos chalecitos que estaban en Sánchez Payá, sí. La gente lo invadió, y un amigo mío que ha sido hemos sido amigos toda la vida, que dicho sea el paso, después resultó que éramos primos sin darnos cuenta. Wow. Porque el papá mío no vivía conmigo. A mi papá yo lo conocí cuando yo adulto, 20 años. Después que salí en unos periódicos ahí que me habían dado unos palos en la policía. En los movimientos políticos. En los movimientos políticos. Cuando me engañaron a la CGT, a mí sí. Tú estabas ahí. Yo estuvimos ahí muchas veces. Entonces, ese día estrenamos nosotros lo que eran las Chivas Blancas. Ese día la sacaron porque Balaguer le había negado un meeting que la CGT, Central General de Trabajadores, iba a hacer en el parquecito que está en la Duarte, esquina Pedro Livio Cedeño. Sí, famoso, era un lugar de mítines permanente. Prohibió el meeting. Y la CGT dijo, vamos a hacerlo como quiera, pero para bien o para mal, ese día amaneció un aguacero de 3 pisos, como se decía. Y lo hicieron como quieran. Y nosotros, cuando llegamos al sitio, estaba rodeado de cascos negros. Bañándose ahí. Y nosotros vamos a desafiar. Yo me acuerdo, estaban Santos, Francisco Santos, sí, que fungía de secretario general de la CGT. Francisco Antonio Santos. Estaba Julito de Peña Valdés. Estaba Dionisio Martínez, todos los jefes del movimiento obrero, sí, unidos a los clubistas que estábamos apoyando el meeting. Correcto. Yo era en ese entonces presidente del Club Oscar Santana de Guadey. En el Club Oscar Santana era donde se iniciaban todas las grandes protestas y organización de eventos de denuncia en toda la zona. Iba corriendo, iba aumentándose. Primero empezaba en Guadey, después empezaba en el Payá, Capotillo, y así sucesivamente. Y se iba aprendiendo hasta la Duarte. No, y a Cristo Rey después. Después al interior. Entonces arrancaba el interior. Después, el caso es que cuando tumbaron a Bosch, nosotros, el que se llama Bienbo, él se llama Carlos Bienvenido Arias. Y yo llevo el área, pero no lo llevo. Porque mi papá nunca me lo hizo. Pero era apellido Arias. Y ese compañero, nosotros unos pipiolitos, teníamos como 9 años. Sí. Nos metimos, cuando vimos que toda la gente se metía en los chalecitos a ocuparlo, nosotros también nos metimos. Y venía la gente y nos daban cocotazos. Miren, muchachitos, váyase de ahí. Sí. Bueno, eso. Después de esa situación, el movimiento político sindical le declaró la guerra abierta al triunvirato. Sí. Y yo recuerdo que a mí me daban un cheque para que le llevara a la gente del MPD, a la gente del 14 de junio y del Partido Socialista, que cuando eso no existía el PCD, sino que era Partido Socialista
Popular. Popular, El exactamente. Movimiento Popular Dominicano. Sí, sí. Y el 14 de julio. Sí, y el PRD. El PRD y Sí. la Unión Cívica. Y la Pero Unión la Cívica. Unión Cívica Era precisamente el Sí. partido que estaba que dicho sea de paso, dirigiendo el país. sí, que dicho sea de paso, Viriato Fiallo tenía gran popularidad y yo recuerdo Sí, que para las elecciones del 62, sí. en la que ganó Juan Bosch, cayó mal en esos barrios pobres lo que dijo y se malinterpretó Viriato Fiallo. Yo estaba un pichoncito. Sí. Nosotros estábamos ahí en la 17, esquina 18, que ahí terminaba porque cuando eso no había puente. No, de la 17 de la no. 17, No, no. Ahí había este árbol De almendra, o de Javilla. de Javilla. De Javilla. Había un que era como de este tamaño, el tronco. Ya. ¿Y qué dijo Viriato? Viriato hay que decir que era el líder de la Unión Cívica. La Unión Cívica Nacional. Correcto. Y que él quería asumir el poder. Sí. Representaba la oligarquía del país. Ajá, Y pero quería asumir el poder. Trujillo. Exacto. Y él cometió el error ahí de decir que él venía con 7 látigos para darle fuetazo a todos aquellos que roben, que esto, otro, muchísimas cosas. Y la gente interpretó Que era ellos. que era el pueblo. Que eran los pobres que él iba. Y el trujillismo manejó eso porque tenía mucha fuerza, Viriato. Sí, bastante. Subió bien. Y ahí se le armó la debacle. Y yo recuerdo que vi cuando estaban quemando un carro de lo que andaba con Viriato Gaya. Quemaron como 3 carros ese día. Los carros de cuello largo, como le decía Juan Bosch. Los quebros. Sí, grandote. Y en la esquina de la 16, él hizo el meeting en la 17 con Oscar Santana, que en ese tiempo se llamaba Calle 18. Sí. Y ahí se armó el rebú y la policía tuvo que venir para que se lo quitara, porque la gente Se lo quería comer. se lo quería comer. Domingo, vamos a escuchar una canción de esa época. Que sea de Sí, de Amargue. Vamos a ¿De escuchar. Amargue? Sí. No, porque yo te iba a decir. ¿Cuál tú quieres de esa época entonces? ¿De esa época? Sí, tú tienes alguna ahí. ¿De fuera, un artista de fuera o de los dominicanos? Por ejemplo, yo pienso en Julito Bechán. No, pero en ese tiempo no estaba de moda. Julito. En esa. De estos bachateros de esa época, sí, habían varios bachateros. Bueno, Rafael Encarnación. Sí, estaba Rafaelito Encarnación. Pero lo que más se oía en esa época era al Jibarito de Lares. Pero vamos a escuchar un boricua excelente, por ejemplo, puertorriqueño. Uno que tú tienes Toda la culpa, toda la clave, las cosas. No, pero ponemos una del Jibarito, sí. la escuchamos y regresamos en breve Sí, entonces, no hay para seguir problema, conversando. a mí me encanta. Ok, perfecto. Vamos a escucharle entonces, Fortuna. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Ay, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión así. Y alegre el Jibarito va cantando así, diciendo así, pensando así por el camino. Si yo vendo la carga
Bueno, Domingo, estamos conversando en Diálogos del siglo XX y entonces hemos escuchado una canción de ese gran artista, claro, gran artista puertorriqueño. Tú sabes que hay una vinculación especial y excelente con Puerto Rico en todos los sentidos. Por el asunto de la invasión yanqui en contra exacto. De Puerto Rico y en contra nuestra también. Y en contra de nosotros. Entonces, musicalmente, deportivamente, familiarmente, hay muchísimos vínculos entre Puerto Rico y nosotros. Sí. Se han mantenido con Cuba también, ni hablar, y con otros. Lo decía Pablo Milan en una canción que amo esta isla, amor Caribe. Las dos alas, las tres partes del ave de la libertad, algo así. Sí, sí. Y los dominicanos, los cubanos y los boricuas siempre nos hemos identificado en las luchas en diferentes estadios. Tú eres un testigo de excepción, Domingo, en esas luchas, diría que intestinas del pueblo dominicano, y tuviste en un escenario sumamente clave, dinámico, fogoso, de la ciudad capital, diría yo que del país, porque ustedes marcaban una diferencia con relación a muchísimos sectores de la ciudad capital que eran populosos, sí, pero no tan activos y dinámicos como ustedes, porque ustedes tienen una vivencia intelectual, política, sobre todo, una formación amplia. Eso fue porque yo crecí, sí. Porque antes yo lo que hacía era llevar las gomas a la esquina para que la gente del 14, del MPD... Un chin de gas y la prendiera. Ya no, era gasolina. Gasolina. Porque el gas a veces se apagaba la goma. Domingo, entonces... Yo te digo que en el 64 nosotros vivimos, jovencitos, chiquiticos, éramos Morzada del Vete, sí, las huelgas de un Nachocín, sí, todo eso. Eso era algo extraordinario. Y cómo nos parábamos nosotros chiquitos, pipiolitos, sí, en las esquinas, con callao, para cuando pasaran los carros, entrar y parar. Entrar y romperle los vidrios. Una etapa importante es la del movimiento clubístico, que hay que separar un poco el concepto de que el club solamente es deporte, no es así. No. El movimiento empezó precisamente con una fortaleza cultural que luego pasó a la parte deportiva. Pero esa parte cultural fue extraordinaria. Y ustedes la dirigieron. Háblanos de eso. Sí, cuéntanos esa parte. En la parte primaria, de donde estaban Jimmy Sierra, Leo Corporán, Nelly Manuel Doñé, el profesor Narciso González, sí, todas esa gente. Adriano de la Cruz, todas esa gente conformaron una estructura, y más que en esa época estaba la Juventud Católica Obrera, que en los barrios tenía gran incidencia a través de las iglesias para desarrollar la formación de los jóvenes más adelantados de nosotros. Y esos jóvenes nos llevaban a leer y cosas. Por ejemplo, yo conocí a Jimmy Sierra, sí, ya después de la revolución, pero Jimmy Sierra, Narciso González y muchísima gente más. Adriano Reyes Jerez, creo que también. Rafael creo que. Reyes Jerez, sí, fue, si mal no recuerdo, el primer presidente que tuvo. El Mauricio Báez. Sí. Y lo he leído. Ellos tenían primeramente una asociación, estaba instituida como una asociación de jóvenes amantes de la cultura, se llamaba. Perfectamente. Y ellos preconizaban la necesidad de formar círculos de estudios, sí, para estudiar filosofía, letras, geografía, historia,
todo lo que implicaba el desarrollo. Prácticamente se adelantaron a los tiempos o a los hechos, porque después esa es la metodología que adopta el profesor Juan Bosch. Ajá. Para formar entonces a muchísimos cuadros dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Pero, y lo hacía el PRD también, sí, pero en esa etapa. Una observación, Sí, que cuando Juan Bosch decidió formar los círculos de estudios para estudiar la historia, estudiar la sociología dominicana, sí, ya el grupo más identificado con las luchas, como eran los militantes del partido ya extinguido, Partido Socialista Popular, sí, que se convirtió en Partido Comunista Dominicano, PSD, sí, el MPD, el 14 de julio, y en ese tiempo había una unidad entre esos grupos de izquierda, que uno preconizaban con el socialismo impuesto en la URSS, sí, la Unión que era Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas soviéticas, que, dicho sea de paso, ayer sí, o anoche murió Gorbachov, sí, murió Gorbachov, que fue el que prácticamente desmanteló ese paso cualitativo que a nivel sociológico había dado el mundo en cuanto a tener un país con inspiración hacia el socialismo. Correcto. Pero que ellos con una economía de mercado, sí, y ¿cómo era que le decían a los rusos? Porque la otra parte, que era pro China, sí, sí, la mayoría éramos pro chino, ajá, con el ídolo Mao Zedong a la cabeza, sí. Yo recuerdo que cuando Mao Zedong murió, fue, creo, como el 26 de septiembre del 1976, sí, que murió Mao Zedong. Y yo recuerdo que teníamos la inauguración del primer congreso de los clubes, de la asociación de clubes del Distrito Nacional, que no era federación de clubes, no, lo que es hoy, correcto. Y yo recuerdo que tú sabes que el movimiento deportivo estaba tenía un presidium. No, espérate, voy a llegar ahí. Tú sabes que había un grupo de dirigentes clubísticos que seguían la corriente del MPD, sí, que tenía la mayoría con el PRD. El otro grupo importante era Línea Roja, ya te dije, del PRD, sí, los Pacoredos, los Corecatos, todos los grupos, todas las esencias políticas de oposición al gobierno reformista estaban representados en la Socludina. Y el grupo que mayor incidencia tuviera en cuanto a los clubes de la capital se refería, ese tenía la oportunidad de imponer su política partidista dentro de la estructura operativa. Operativa de Socludina. De la Socludina. Y cuando se iba a inaugurar el Congreso, yo era el más fresco del grupo. Ahí estaba Cheo, José Tejada Gómez, Freddy Domínguez, sí, que era una estrella, sí, excelente, una persona muy culta, muy leída. Creo que sigue en Codetel todavía, por un gerente. Ya renunció. Se jubiló, sí. Manuel Nigmatos. Y nosotros, yo era el director de prensa y propaganda. Ya tú sabes. De Azocludina. Entonces, me bajan la línea de que yo presente una propuesta
Primero debo decirte que en ese entonces el secretario de Deportes era Justo Castellano Díaz. Sí. Y Marco... Marco, sí, el coronel sí, Marco Jiménez. Jiménez. Era viceministro. Era, no, en ese tiempo... Su secretario. No, él era director... ¿cómo era el cargo de él? El caso es, no me llega, pero que Fey Duquera era el director técnico. Sí, del ministerio. Del ministerio. Entonces, de la secretaría, sí. Y a Marco, estaba también Pablo Garrido. Exacto. En el momento, el general que después fue jefe de la Fuerza Aérea, sí. Era como asistente de Marco Jiménez. Ya. Entonces, Justo Castellano designa a Marco Jiménez que lo represente. Para que lo represente en la inauguración del el primer congreso de Azoglodina. Y el MPD, como yo era el representante del club Oscar Santana, me dijo porque en el club Oscar Santana era que se armaba todo, los líderes, y tenía una buena representación ganada en el seno de Azoglodina. Dominguito, tú vas a proponer que en virtud del fallecimiento de Mao, el gran camarada Mao, el gran timonel, camarada Mao Zedong, que todos nos levantemos de pie y guardemos un minuto de silencio y un minuto de aplauso a la memoria del gran timonel, el comandante Mao Zedong. Y así mismo yo lo hice. Y de inmediato todo el mundo, ¡sí! ¡Ay, mi madre! A pararse todo el mundo. Y Marco Jiménez se tuvo que parar y hacer saludo. Se tuvo que parar y hacerle el saludo porque de una vez subimos una bandera sí. Con la cara de Mao. ¡Ay, mi madre! Y eso fue la cabose. A tal grado que en todos los periódicos salió de que el movimiento clubístico de la capital, del Distrito Nacional, le había rendido honores en su congreso al comandante Mao Zedong. Y eso, esa fotografía y esa crónica circuló a nivel mundial. Entonces, yo imagino a Marco Jiménez cuando lo llamaron de Palacio o lo llamaron de la Fuerza Aérea. No. Pero que él tenía muy buena aceptación. Sí, de verdad. Que hay que decir, Domingo, que Marco Jiménez, el general, creo que sí, retirado, se comportó muy bien con el movimiento deportivo y clubístico. Nunca aplicó sus rangos, sus ramos, siempre. Sí. Horacito Veras también hay que destacarlo. El ingeniero Bebecito Martínez. Sí, eran tres gente. A tal grado que nos escondía en su casa. Sí, eran tres gente muy cercano a los clubes y al movimiento. Muy cercano a los clubes. El creador del círculo deportivo de las Fuerzas Armadas, el general Helio Osiris Perdomo, que siempre se dijo, y nosotros creímos, que a él lo habían asesinado. Sí, mandado a matar. Y oye esto histórico, que esto es bueno resaltar. Yo era el secretario de prensa y cuando el accidente de Helio Osiris Perdomo, yo de una vez hice una nota de prensa. Los clubes poniendo su bandera a media asta a la memoria del general Helio Osiris Perdomo, un gran amigo de la juventud clubística y que siempre estuvo al lado del deporte, lo otro. Muy bien. Y ese telegrama que nosotros le mandamos a la viuda, lo reprodujeron el Nacional, La Noticia
y Última Hora. Extraordinario. Clubes, Sí. Clubes dan pésame a viuda de General Osiris. Claro, muy merecido, muy merecido. Esa cuestión. Yo quiero escuchar otra canción, Domingo, de tu época, para que tú le digas a la generación del siglo XXI cómo tú gozabas escuchando esas canciones, cuáles eran las que te llegaban para tú decirle a la muchacha, tú estás interesante, eran unos piropos muy decentes, tú estás muy interesante, tú estás muy bonita. Y entonces tú tienes un par de canciones por ahí que es bueno que tú compartas para que esa generación en esa época de este siglo XXI, ¿verdad? Entienda cómo enamorarse. oye, la mejor manera de cómo decirlo con una canción, Sí. la de los hermanos Arriagada. Ajá, ¿cuál? Era Gwendolyn. no, ¿Cuál? esta de el café. El café Busquín, creo que era. O Pustín. Sí, era algo así. Sí. Esa es excelente canción. Natalie. Vamos con. Porque, Sí. Natalie, que él y ella salieron, tú ves. Sí. Hicieron El amor. Empatía. Sí. Y se enamoraron. Y eso narra. Y hablando por primera vez abiertamente Sí. en estos países de nosotros, Sí. Muy una cerrados. canción con ese tipo de letras Sí. que hacía alegoría al socialismo en Rusia. Vamos a escuchar Natalie entonces con los hermanos Arriagada. Sí. Tú estás aportando bastante a la generación del siglo XXI. Sí, gracias. Adelante, señor director. Plaza Roja desierta, delante de mi Natalie, tenía un lindo nombre mi guía, Natalie. La Plaza Roja muy blanca, la nieve formaba un tapiz, y yo seguía aquel frío domingo a Natalie. Hablaba en francés muy sobrio de la revolución de octubre, y yo pensaba ya que de la tumba de Lenin iríamos al café Pushkin a tomar un chocolate. La Plaza Roja desierta, le tomé un brazo y sonrió. Bueno, Domingo, tú pediste esa canción, la hemos disfrutado. Casi se me sale en la radio. Y la generación del siglo XXI te agradece inmensamente eso. En esa época yo me acuerdo cuando salió esa canción. Uh-huh. Yo estaba en un curso bajito y uno se enamoraba con la tripa. No se atrevía a mancharle porque una muchacha muy buena. Sí. Estaba muy buena esa muchachita. Y eso. Y se le veía que era más o menos pudiente. Exacto. Tú no ibas a poder invitar al cine. No, imagínate. Ni a los helados. Cuando eso como 9 años. Sí. 10 años. Y es importante también decirle a la generación del siglo XXI, Domingo, que nosotros todos los fines de semana, si no teníamos actividad clubístico deportiva o actividad de estudio, porque siempre hacíamos círculo de estudio en alguna casa de los amigos, escuchábamos temprano esas canciones que los vecinos de al lado o los padres de nosotros ponían en sus picos con los mexicanos. Exacto. O música variada. Los mexicanos eran fijos aquí. Sí, eran fijos. Radio Guarachita con... Atención. En Villa del Pando. Juanita, sal rápido con la burra. Es bueno que tú me cuentes a mí, porque mucha gente, aunque somos del siglo XX, no vivimos mucha experiencia de la que tú estás contando. Entonces yo voy a escuchar eso y me lo voy a vivir. Estado, sí, entonces que tú le digas a la generación del siglo XXI completa esa etapa del movimiento clubístico que tú viviste en su segunda parte, que tú me dijiste que faltaba contar. Sí, que en la primera parte había
el Instituto de Promoción Social y los clubes 5D, algo por el estilo. Sí, recuerdo. Y entre Jimmy Sierra, Mateo Morrison, Narcisazo, Nelly Manuel Doñé, Leo Corporán, que fue el primer presidente de la Asociación de Clubes del Distrito Nacional. Sí. Doñé dije, ¿verdad? Sí. Este muchacho de San Lázaro. El Chico Pero, Choco. Pérez, Sí, muy activos los dos, Chico y Cholo. Llegó Cholo. Cholo, sí. Y toda una gama. Creo que habían varios dirigentes también importantes del movimiento en Villafaro, Felipe Medrano, Sí, pero Felipe. y Nachi, creo que Nachi. Esa generación sí. fue de la mía. Y en los Minas estaba Torbe Jaques, El club Osvaldo García de la Concha, que Cheo dirigía. Estaba Cheo y Los Minas que estaba dividido en dos, los nómadas y los coloides. Cruz Durán. A veces teníamos que ir a dar económico. O bélico. Cruz Durán estaba dirigiendo, creo que era a los nómadas, y entonces Torbe Jaques dirigía a los coloides. Después se fusionaron. Era contrario. Sí. Quien dirigía los coloides. Los coloides era Cruz Durán. Sí, y uno era un rubio él. Sí, entrenador, sí. Sí, que después hizo otra cosa. Desacato. Sí, demasiado. Sí, yo recuerdo. Pero yo te estoy hablando de que, por ejemplo, en el 64, en el ensanche Espaillá, se formó un club que era muy activo en la organización de fiestas, bailes, giras, proyección de películas, que era el Club Recreativo Ensanche Espaillá. Ajá. Yo te lo digo porque hablo por conciencia de causa, ya que el hermano mío era directivo del club y él me llevaba a actividades, y estoy hablando del 64 y en esa época a mí me nace el deseo de participar en clubes, y por suerte Francisco Maldonado Momón, Pedro Maldonado, Cheo, fueron junto al padre Arango, famoso, que a través de esta acción de promoción social, formaron clubes al estilo de hacer aguinaldo, más recreativo, cultural que otra cosa, y hacían actos los días de la madre, con las madres del barrio y cosas, y eso fue creciendo, y así se llegó a la guerra de abril. De muchos clubes salieron, valga la redundancia, muchos combatientes que minaron los comandos de la revolución. Yo recuerdo que a mí, yo tenía mi limpiabotas, yo limpiaba zapatos. Tenía 11 años cuando la revolución, y me mandaban yo iba a limpiar zapatos, y como antes de la operación limpieza, en la zona norte, arrasaron con todos los comandos en la zona norte y militantes. Ellos, los yanquis dividieron, y nosotros íbamos a limpiar los zapatos. Los yanquis empezaron pagándonos a peso limpiar de la bota. ¿A peso o a dólar? A dólar. Sí, que era un peso. Estaba a la par en ese momento, en plena revolución. Entonces, era un dinero. Cuando fueron cogiendo el piso, bajaron a 75. Después a 50, hasta que quedaron en 25 centavos de dólar. Eso sí, ellos nos buscaban de esa. De la cosa que venían, que comían ellos. Galleta, queso, jamón, todo, enlatado. Ellos, en una maletita que hacían de campaña, de cartón,
ahí le echaban de todo, ahí no faltaba nada, carne, y para cuando estuvieran en servicio, porque en los campamentos, Sí. ellos hacían comida. Por ejemplo, yo siempre frecuentaba en el destacamento que tenían los brasileños, en donde estaba en ese tiempo, ahí donde están los jardines del palacio, del lado de la México. Sí. Todo eso ahí estaba impuesto interno, estaba aduana, estaba un círculo de instituciones del Estado, sí. Y ellos la ocuparon, los brasileños. Sí. Y nosotros hicimos empatía con los brasileños, le limpiábamos los zapatos, ellos nos daban comida, nos pagaban y limpiaban los zapatos. Pero también nosotros Tenían la apertura para cruzar por todas partes. por todas partes. Sí. Y nosotros en el cordón que estaba de chequeo, frente al Parque Enriquillo, más para el lado donde estaba la ópera. No, la ópera estaba en la Mella. Sí. Era Sería California. Cedería California. Sí. Y del otro lado estaba el cine Estela. Estaba el Estela, estaba el Coliseo Brugal ahí también. Había un retén que todo el mundo pasaba por ahí y le ponían detectores de metales Ya. para ver si iban a pasar. Yo recuerdo que no sé si fue Juan Pérez Terrero quien tomó la foto de que los americanos tratando buscándole por aquí y titularon la fotografía. Ni el grajo de los dominicanos tiene libertad de pasar por eso. El caso es que a nosotros, gente que tenía familiares en la zona revolucionaria, Sí. mandaban mensajes con nosotros, comprometedores, y lo metíamos en la pasta de lustrar zapatos, Sí. y lo poníamos ahí. O dentro de los paños también. No, y los cepillos. Si tú cometías el error de meterlo entre los paños, te bromaba. Ya. Revisaban ahí. Nosotros lo metíamos en el medio del betún, Sí. de la pasta. No había celular, no había radio, no había walkie-talkie, No. no había Sí, viper. nosotros pasamos. Es más, te voy a decir que los dos grandes mítines que hizo Camaño en medio de la revolución, Sí. nosotros estábamos ahí limpiando zapatos. Ya. Eso fue un desborde de gente. Sí, sobre todo y con. al otro día de ese mitin, Sí. del 14 de julio, que hizo Camaño. Camaño, se le dio los dos grandes días de enfrentamiento entre Sí. los yanquis y los revolucionarios. Fuego armado, sí. 15 y 16 de julio. 16, porque Mucho el 14, fuego, mortero, todo. Sí, eso fue en lunes, yo me acuerdo, porque el mitin del 14 de junio de Camaño había sido el domingo. Y de todos los barrios Bajó gente para allá. bajaron gente. Domingo, te quiero entregar mi libro de cine. Estoy preparando otro y espero que Dios y los amigos me ayuden a publicarlo pronto. Te lo dedico de la siguiente forma: a mi amigo y hermano Domingo Batista, con quien comparto múltiples preocupaciones sociales, culturales y políticas. Tu amigo Agustín Cortés, se llama Diálogos Multidisciplinarios del Siglo Dominicano. Como tengo mucho Tiempo. Voy a Y dar parte de ese tiempo. A los que vienen invitados al programa les regalamos un pozuelo que ya no tengo porque se rompió el tuyo, se quilló. Sí, se quilló. Pero sí traje la gorra, llama Generación 50. Este nombre significa algo que tú vas a ver más adelante. Yo entiendo que la generación que nació y creció en la segunda mitad del siglo XX es una generación muy adulta, muy crítica, muy sana, que debe hacer algo por este país. Nosotros hacíamos círculo, gracias, Sí. hacíamos círculo de geografía, de historia, de literatura, de filosofía. No, eso no se A las ve. 6 de la mañana, los domingos, ya nosotros estábamos en el Club Santana, reuniéndonos para estudiar la filosofía. Dímele a la generación del siglo XXI cómo debe vivir su vida. Espérate, antes de eso. Ajá. Debo decirte que yo ya tengo
de existencia. He estado en las últimas 8 décadas. Sí. El que oye decir que yo he vivido en las últimas 8 décadas. 8 décadas. Va a decir, pero ¿y él no es que tiene 68 años? ¿Y cómo va a vivir? 8 décadas. Entonces, yo viví en una parte, más de la mitad de la década del 50. Yeah. La del 70, 2. La del 70, 3. La del 80, 4. 95. La del 2000 y 2010. La del 2010, 7. Y la del 20. Sí, 8 décadas. Entonces, con eso quiero decirte que nosotros vivimos, y los que son como yo así, no nos arrepentimos de los palos que nos dieron, las carreras que nos dieron y los esfuerzos que nosotros hacíamos cada madrugada, que había que pegar spray y almidón. Dicho sea de paso, el MPD me llevaba por las diferentes calles, avenidas, barrios, porque yo escribía muy bonito con spray. O sea, tú eres una persona indispensable para la propaganda política. Porque nosotros estábamos dedicados a eso. No, era cierto. Y no terminé de decirte lo del... ya eso, yo creo que tú tendrías que hacer... No, tengo que hacerte un segundo programa, por lo que entonces veo. vamos a dejarlo para uno. Bueno. Porque hay cuestiones de vivencias Sí. que yo tuve políticas, tanto en el MPD como con Peña Gómez, Correcto. con Jorge Blanco, con Don Antonio, Jacobo, Hipólito, sí. y el mismo Balaguer En la segunda etapa. en los 10 años. Bueno, te agradezco mucho, Domingo. Cuando tú quieras, la segunda parte la seguimos. Te agradezco mucho la gentileza de compartir conmigo y con todos los amables receptores de Diálogo del Siglo XX. Pero antes de eso, tú me ibas a preguntar que yo creía para las generaciones actuales. No puedo estar aquí sin decir que sean precisos en el pensamiento de que si no hay estudio, si no hay lectura, no hay liberación. La lectura y el estudio libera física Mentalmente. y mentalmente. Gracias. Hasta el próximo sábado, amigos de Diálogos del Siglo XX.